Pendientes de Irán y de Israel, pendientes también de los detalles precisamente sobre este ataque, miramos a una información de la agencia Bloomberg. En concreto, se hace eco de lo que pasó después de la conversación entre Biden y Netanyahu y dicen que Biden ha pedido moderación. Decía Netanyahu que la decisión estaba tomada, decía que iban a atacar instalaciones nucleares, también instalaciones petroleras, mientras, como estábamos contando, Yoav Gallant hablaba de un ataque mortal. La agencia Bloomberg dice que a pesar del llamado de Biden a la moderación, el Gabinete de Seguridad de Israel se dispone a discutir un ataque de represalia contra Irán tras el ataque con misiles de la semana pasada. Yoav Gallant prometió una respuesta mortal, precisa y sorprendente. Las tensiones entre Israel y Estados Unidos siguen siendo altas, mientras Washington presiona a Israel para que se centre en objetivos militares y evite la escalada. El canal 14 israelí decía hace escasos minutos que Netanyahu no quiere dejar pasar esta oportunidad y está decidido a atacar instalaciones nucleares y petroleras. El ataque mortal del que hablaba el propio Yoav Gallant. Estamos todos pendientes, Adrián, también precisamente de qué va a hacer Irán, de cómo puede ser su respuesta. Lo estáis poniendo vosotros sobre la mesa, ¿no? Esta carta nuclear que también está jugando con la prueba nuclear de la que algunos hablaban el pasado lunes y con varios diputados que piden tanto cambios en la doctrina nuclear como salirse del Tratado de No Proliferación Nuclear. Adrián, claro, esto también es preocupante. Ya no es solo cerrar el estrecho de Hormuz, es que hay mucha gente que piensa, que cree que las armas nucleares ya están en Irán. Sí, bueno, vamos a ver, esto no habría que descartarlo porque efectivamente tiene una lógica. Desde el punto de vista de las estrategias de Israel y de Irán, bueno, hay una clara falta de simetría porque por parte de Israel hemos visto durante todo el año una estrategia de escalada continuamente, mientras que Irán lo que estaba haciendo al contrario es intentar evitar la escalada, es decir, siempre retrasando las reacciones a todo tipo de provocaciones y cuando ha reaccionado moderando esa reacción, entonces a Irán le interesa transmitir que reacciona, que no mantiene una actitud meramente pasiva, pero no le interesa la escalada. Esto es muy importante para tener en cuenta dónde estamos y qué es lo que puede pasar, ¿no? Claro, lo que ocurre es que ya llegados a un determinado nivel, la lógica de la escalada pues es una lógica que en este contexto va más allá de los intereses de los países. Es decir, ¿dónde está el interés de Israel en esa escalada, en los términos actuales, ¿no? Porque claro, ¿qué es una escalada? Primero, una escalada sobre el conflicto actual, una escalada en un conflicto ya directo contra Irán al que se pretende arrastrar a Estados Unidos porque es lo único que da lógica a esa escalada, pues es un conflicto internacional. Estamos hablando de eso, ¿no? Y ese conflicto internacional, uno de los que más tiene que perder, sin ninguna duda, es Israel. Con lo cual, muy probablemente hay una mezcla de intereses, vamos a ver, norteamericanos, israelíes, que muchas veces estos intereses están por encima de los intereses de los pueblos y de los ciudadanos, que son los únicos que pueden explicar una locura como esta, ¿no? Desde luego no hay que fiarse en absoluto de estas declaraciones de que Estados Unidos está intentando moderar la respuesta porque, bien, esto lo hemos visto durante todo el año. Apelaciones constantes del gobierno de Estados Unidos a que estamos intentando que Israel negocie, estamos intentando moderar la posición de Israel y el mismo día que hacían esas declaraciones incrementaban las ayudas financieras y la provisión de armamentos hacia Israel. Por lo cual, en el fondo, hay una confluencia de estrategias evidente. Es decir, no es estrictamente el interés de Israel el que explique esto. Y esto se ve muy claramente cuando, como han comentado mis compañeros, evidentemente Israel ya estaba teniendo dificultades para hacer frente a los problemas bélicos que tiene en el sur, en el norte, en el este y incluso por parte de los hutíes, y de pronto pues empieza a lanzar ataques contra Irán en Siria, algo que no tiene absolutamente ninguna lógica militar, ¿eh? Solo tiene esa lógica de escalada. Lo mismo que este ataque contra el Líbano, porque efectivamente Israel tiene aviación, una aviación que Líbano no tiene y puede continuar lanzando ataques por vía aviación, por vía aérea, pues mientras de forma más o menos discrecional, pero ya estamos viendo cómo está empezando a fracasar en los primeros intentos de avance por vía terrestre. Le va a tener muchos más problemas de los que probablemente esperaban para intentar hacer algo en tierra, ¿no? Es decir, es una escalada que no tiene ningún sentido. Si tienes dificultades para combatir a los que ya estás combatiendo, no buscas nuevos enemigos, no buscas nuevos frentes, ¿no? Entonces, es esa lógica de escalada, que es una lógica
que yo creo que solo se puede entender dentro de ese contexto global de enfrentamiento entre países emergentes y Occidente, que es una lógica, digamos, pues histórica, en la que es posible que haya ciertos sectores en Israel que se sitúen correctamente, pero yo creo que tampoco ni siquiera encaja esa lógica de desarmar o impedir que Irán avance en la capacidad de construcción de armamento nuclear, ¿no? De desarrollo de armamento nuclear. Pues si yo realmente estoy preocupado por esto, lo que no hago es provocar innecesariamente, repetidamente a Irán, como se hizo con el ataque a su consulado en Siria o con la muerte del líder de Hamas en el propio Teherán, ¿no? Yo creo que hay una lógica de escalada que parece que ahora es el objetivo en sí mismo, y esto es lo que hace esta semana realmente preocupante. Una semana preocupante, una semana decisiva, estas últimas horas antes de que tenga lugar esta reunión en Israel. Emiliano, ¿qué esperas también por parte de Irán de este tratado de proliferación nuclear del que se podría salir y también de estas pruebas de las que se ha hablado durante esta semana? O sea, Irán, desde el punto de vista de desarrollo de armamento nuclear, como sabemos por las diferentes inspecciones que se han realizado y en su momento cuando iba ese acuerdo que había con 5 países más Estados Unidos antes de que se retirara en el 2018 con Trump, en el fondo la capacidad que tenía de enriquecimiento de uranio, digamos, alcanzaba el 60% y para crear armas propias necesita llegar al 90%. Ya sabemos también que Israel mató al jefe científico del programa nuclear iraní. Entonces, salvo que Rusia, cosa que dudo, o China o algún otro Corea del Norte que también ha colaborado bastante con Irán, haya ayudado de alguna manera, a día de hoy dudo mucho que tenga armas nucleares. Es decir, otra cosa es que lo esté intentando. Y en todo caso, si las tuviera o tuviera alguna, como sabemos todos, Israel sí que tiene armas nucleares, en eso no hay duda, nunca lo ha declarado, ni nunca es parte de ningún tratado, pero las tiene. Entonces volvemos otra vez a la teoría de la disuasión nuclear. Irán, en el caso que las tenga, debe ser consciente que si llega a utilizarlas, a Irán no le va a temblar la mano, porque además sería la solución final. Eso es una palabra que a ellos no les gusta mucho por las implicaciones históricas que tiene, pero no le temblaría la mano para hacer un ataque nuclear y poner fin al régimen que ha estado, que le niega la asistencia, que niega su seguridad y que alienta a otros a tratar de mantener, digamos, conflictos abiertos en diferentes partes con Israel. Y yo creo que es consciente Irán de su cierta debilidad militar y tecnológica, porque en las declaraciones del ministro de Exteriores iraní, digamos, instado yo creo que por Jamenei, porque recordemos que el presidente actual, Masoud Pezeshkian, había abierto al diálogo hacia Occidente, pero eso ya todos nos hemos olvidado, pues el ministro iraní estaba instando al resto de países árabes, musulmanes, a que se alineasen con la posición iraní. Eso quiere decir que tampoco se sienten en una posición de fuerza en el caso en que entraran en un conflicto directo con Israel. Entonces, yo creo que podemos descartar, por lo menos de momento, y salvo sorpresa que diga que haya comprado, adquirido, cedido algún tipo de arma nuclear específica, Irán creo que no lo tiene a día de hoy. Y en todo caso, dudo mucho que lo utilizara, porque debe ser muy consciente que Israel también lo utilizaría y entraríamos en una especie de guerra nuclear regionalizada, pero que nos arrastraría a todos. Y eso sería también otro escenario fatal. Entonces, lo que sí que creo es que Israel va a atacar y va a atacar con temas tecnológicos, ciberataques, que ya lo hizo en su momento, de tratar de atacar las centrales de enriquecimiento de uranio y también alguna central nuclear desde el punto de vista tecnológico y especialmente militar, porque tiene que dar respuesta y a Netanyahu le interesa y es el momento, como dice él mismo, es la oportunidad histórica que tiene Israel para avanzar en desarticular a su principal enemigo en la región, que es Irán. Bueno, pues pendientes de Irán, habéis visto además que en Negocios Televisión sabemos ya hasta teletransportarnos. Os quiero preguntar también, en este caso, Luis, si tú descartas esta opción, si tú crees que se puede descartar el hecho de que Irán tenga armas nucleares y si también crees que esta escalada tiene algo que ver con esto, si crees que Netanyahu está preocupado, como estaba contando ahora Emiliano, si puede ser una oportunidad histórica, una oportunidad que, como piensa el propio Netanyahu, no puede dejar pasar. Sí, totalmente. Y en parte lo decía yo antes, esta oportunidad que tiene yo creo que Irán a día de hoy pues no tiene la capacidad como para producir ese tipo de armas nucleares como entendemos
las que pueden tener Francia, Estados Unidos, Rusia, ¿no? Yo creo que a día de hoy todavía no ha llegado a ese nivel de desarrollo tecnológico. Sí que es verdad que a lo mejor puede tener algún avance significativo que pueda generar dentro de lo mucho algo que pueda poner todavía más en peligro a Israel en cuanto a su seguridad y a su capacidad defensiva, porque, bueno, pues el arma nuclear es algo mucho más potente, mucho más serio y el impacto de un misil nuclear, pues imaginamos lo que puede ocasionar en una ciudad israelí y no solo el impacto propio del proyectil, sino también toda la estela de contaminación. Bueno, lo vimos cuando estalló Chernóbil hace casi 40 años, ¿no? Como toda la contaminación de un área perimetral concreta pues queda improductiva, queda inhabitable y eso en un país que tampoco tiene una extensión territorial significativa como es Israel, pues podría causar bastante daño. Y esto es el peligro que Israel, el gobierno de Netanyahu, pero también cualquier miembro del gobierno, de la Knesset y cualquier israelí es capaz de entender. En el momento en el que un Estado como es Irán, que insisto, ha amenazado con borrar a Israel de la faz de la tierra, se haga con el arma suficientemente potente como para no ponerlo en práctica de manera total, puesto que hacer desaparecer a Israel supondría pues casi sumergir el territorio bajo el mar y eso sería sumamente complicado, por no decir imposible, casi de ciencia ficción, pero sí el amenazar la viabilidad futura de ese Estado de Israel. Y también aquí hay que recordar que muchas veces esas amenazas se dirigen contra Israel, pero en Israel también vive población árabe. Hay una minoría árabe y hablamos del territorio de Israel y aquí también hay que tener en cuenta que hay lugares santos para la religión musulmana, independientemente de la rama chií o la rama suní o la rama wahhabí, que se encuentran en Israel. Por tanto, yo no me imagino a Irán lanzando, por ejemplo, un arma nuclear contra Jerusalén con todas las implicaciones que eso tiene para las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Sí, posiblemente podría imaginarme impactando en Tel Aviv, en Haifa o en alguna zona más alejada de lo que es esta ciudad, ¿no? Por tanto, yo ahí sí que diría que los que viven en Jerusalén están un poco más a salvo en cuanto al impacto real de un arma, pero ya digo que cuando se trata de un armamento nuclear, pues el reguero de contaminación y de destrucción que puede dejar de manera indirecta es significativo. Y esto, insisto, el gobierno de Netanyahu es lo que está tratando de postergar. En este tiempo ventana que se nos abre hasta el 20 de enero, en el que el nuevo presidente o presidenta asumirá las funciones, quizá 3 meses pueda parecernos poco, pero en política es un mundo, y más cuando estamos en un conflicto que va adquiriendo este cariz en el caso de Israel con Irán, ¿no? En 3 meses pueden pasar muchísimas cosas. Y el intentar frenar o intentar dañar, ahora que tenemos Israel tiene un poco más de carta blanca en cierto sentido, las capacidades nucleares de Irán es parte del objetivo bélico que se encuentra de fondo en la estrategia militar israelí.